¿Qué ondas? Piratas cibernéticos, en este video les enseñaré y les voy a leer cómo piensa la gente. Bueno, suponiendo que ya vieron el video de cómo funciona el sistema hondureño, el cual es basado en el sistema capitalista estadounidense, le podrán entender mejor a este video, como los ricos siempre son ricos y manejan este sistema para que tú seas siempre el que trabaje para ellos, los hagas más ricos y así seas pobre y empujen a la gente de clase media a la pobreza. Te darás cuenta como ellos te empujan a que seas cada vez más pobre y sobre todo aquí en Honduras que la pobreza de la mente y financiera es mucho peor. Además les agrego una parte para que se den cuenta cómo funciona el dinero y cómo lo utiliza la gente. Te darás cuenta que lo único que tienes que utilizar está aquí. Así es. En tu cabeza. Bueno, empecemos. Aclaro que lo hago esto para que te des cuenta que estás equivocado en pensar que lo que haces es para parecerte o imitar a los ricos, o porque te conformas para sobrevivir. Si ya lo sabías, te recomiendo que lo divulgues y compartas con otros para que sean menos estúpidos y vean en la mentira en la que viven. Primero, antes de hacerte todas las interrogantes, debes darte cuenta cómo piensan las personas. Porque en algunas personas me aceptan y otras no. Bien, para empezar veamos cómo funcionan los círculos sociales. Las personas se comunican a través de círculos sociales, en donde todos los involucrados poseen intereses, características, incluso cosas que son similares. Por eso siempre vas a ver a intelectuales con intelectuales, bebedores con bebedores, empresarios con empresarios, etc., y hablando de estos últimos. Si eres hondureño, ved por qué hacen esas asociaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Asociación de Industriales, la Comisión de Banca y Seguros, sin contar con muchos otros. ¿Y cómo enmascaran estos grupitos? No solo con asociaciones sino también con la palabrita mágica que engaña fácilmente a cualquiera. Comunidad. O bien algo que me enfurece bastante y que algunos se atreven a decir. Familia. Cuando estas disque comunidades tienen medios de comunicación entonces para fortalecer esa imagen honorable de pertenecer a ese grupito. Hacen premiaciones como por ejemplo. Si eres hondureño podrás ver que la Unitec hace anualmente premiaciones a las empresas que mejor sobresalientes. Qué casualidad que una universidad que pertenece a su gremio de empresarios premie a sus colegas. O bien que entre ellas exista una asociación que las certifique a todas con esa mierda de la responsabilidad social empresarial. Es claro que esto lo hacen por intereses propios y esto se da en todos niveles y estratos, compañeros estudiantiles, compañeros de trabajo, que algunas veces sirven para obstáculo de otros que no pertenezcan a su grupito. Por otro lado se encuentran las familias, así como estos hijos de puta. Las familias se juntan en grupitos y tienen como fin lo mismo. Beneficiarse a sí mismos y perjudicar a otros si es necesario. Todo lo que les mencioné anteriormente ocurre mucho en Honduras, por eso te das cuenta porque este individualismo nunca va a llevar al país al desarrollo, y si quieres pertenecer a un grupito tienes que ser igual a ellos o bien miran de qué forma pueden sacarte algo en lo que les pueda servir para que te acepten. Y otros se afilian dejando a un lado su dignidad incluso para pertenecer y buscar el beneficio. Y si no eres igual a ellos simplemente te hacen a un lado, no tomándote en cuenta en nada. ¿Ahora ves de dónde viene la discriminación? Y aún así tienen el atrevimiento y descaro de decir que hay que unirse a la comunidad o apoyarla. O bien algunas hablan de valores y buenas costumbres. No jodan. Es claro que solo engañan a la gente a que son únicos, intachables, prestigiosos. Un ejemplo claro, son los disque cristianos o evangélicos, o como se llaman realmente, protestantes. Hablan todo el tiempo de Dios y de ser bueno. Y solo pasan ofendiendo y juzgando a aquellos que no son de su iglesia. ¿Que no dice la Biblia no juzguéis o seréis juzgados? Es cierto que cada ser pensante en este planeta tiene una manera diferente de ver el mundo, pero es claro que el individuo tiene que vivir en sociedad para salir adelante. Ahora ves por qué esa figura cuadrada no puede entrar a ese círculo social, de triángulos, porque no es igual a ellos, y si no tienes un grupo social. Simplemente eres un inadaptado social. Por eso pienso que se jodan todos los hondureños. Porque como ya dije, este individualismo está llevando al país a la destrucción, porque si no hubiera discriminación y preferencias, habría mejor calidad de vida y mayores oportunidades para todos, no aceptarían a alguien solo por su forma de verse, vestir o hablar, o en el caso de las mujeres que solo porque se vea bien buena ya la contratan con un gran sueldazo. Bueno, ahora veamos la siguiente figura.
En este cuadro pueden ver las tres formas más comunes de pensar en las personas, algunas pueden cruzarse unas con otras, pero generalmente la tendencia de los resultados en relación a las consecuencias de tu manera de actuar y de cómo desenvolverte en el medio en que naciste, te llevan siempre a caer en alguno de estos pensamientos. Comencemos con la gente del pensamiento pobre. Estas personas piensan que el gobierno es quien les va a resolver todos los problemas y su vida. ¿Cómo? Pues con el seguro social, para atención médica, bonos para mantenerte, al final cuando seas viejo una jubilación. Ahora ves por qué en los medios masivos de comunicación, te meten hasta por donde ya no cabe, de política. Yo pienso que los actores, cantantes, modelos y cualquier otro tipo de celebridades famosos, no se comparan en cuanto a cómo se habla aquí de los políticos, me lleva putas. Aquí hasta por un pedo que se tire alguno, ya hacen noticia de los políticos. Porque es obvio que para los grupos de poder que son los empresarios, quieren que pienses y seas pobre siempre, como el famoso bono 10.000. Que hacen creer que eso va a resolver todo. Ahora ya ves por qué te digo que no votes. Porque solo refuerza el pensamiento pobre, metiéndote falsas esperanzas. Por otro lado, el segundo elemento, son las familias. La gente pobre piensa que las familias de más dinero son las que los deben mantener. Ahora ya ves por qué algunos imbéciles que exigen que otros familiares los mantengan o les den trabajo, les perdonen sus deudas, o exigen que tengan preferencias por ellos. Y es peor cuando están en el extranjero. ¿Por qué crees que joden con eso de las remesas, tanto en los medios como la gente misma? Ahora ya ves por qué hay tanto vago aquí en Honduras que no hace nada, mientras los imbéciles del extranjero trabajan como los burros que son para mandar el dinero para acá, y los imbéciles de acá solo lo gastan en cosas que no llevan a ningún lado y solo alimentar ese complejo que jamás vas a satisfacer, gracias a un consumo desenfrenado, o bien los padres que siempre tienen esa obligación de mantenerte aunque tú ya seas un adulto. Ahora ya ves por qué algunos imbéciles llevan a las mujeres a vivir con ellos al hogar de sus padres, en vez de hacer su propio hogar. Y engañan a sus padres echándoles los nietos, para que se los críen y ellos siempre vivir con esa actitud de soltería. Lo que es peor, esas viejas interesadas que les dicen a sus hijas desde pequeñas que deben casarse con millonarios para que las mantengan a las dos. Bueno. Siguiendo con el tercer elemento. Vemos. La lotería. ¿Cuánta gente no ha comprado lotería pensando que se volverán ricos? ¿Para qué? Solo para volver a quedar en nada como en un principio. Por eso ves como Lotelsa quien jode más y el Patronato Nacional de la Infancia, te hacen creer que eso te cambiará la vida, cuando en realidad para que ganes, las probabilidades son de 1 en 1.000.000, y lo que es peor es que la gente ignorante de Honduras no se da cuenta que eso ya lo tienen arreglado, porque crees que, esa gente queda como estúpida llamando a los canales y radios diciendo que la loto tire tal número. Qué casualidad que ya ni hagan sorteos en vivo para más transparencia, sobre todo Lotelsa. Bueno, en el cuarto elemento vemos que a la gente pobre le encanta beber y andar borracha y en fiestas. Por eso ves como en estos últimos años la cervecería hondureña ha incrementado más en su joder con que bebas y bebas, y si hablamos del quinto elemento ves como la gente le mete en el fútbol. Es cierto que a todos les gusta el fútbol, a los empresarios para hacer dinero y a la gente media para andar en lugares caros y que los miren, y a los pobres para emborracharse y cometer crímenes justificados por el amor al equipo. No jodan. Una última cosa es que la gente pobre le encanta mucho el chisme y sin pensar que los chismes pueden llevar incluso a la destrucción de una persona en su vida. Aparte que los pobres son los que más hijos tienen. Por eso ves ese ejército de niños desnudos y sucios con hambre. O bien escuchas que los padres tienen esa gran cantidad de hijos con distintas mujeres. Sin ponerse a pensar cómo es típico, que el tener un hijo es una responsabilidad seria. Pobres los que piensan así, ¿verdad? Bueno, pasando al siguiente cuadro vemos a la gente del pensamiento medio. Estos piensan que el primer factor de todo lo que los conforman es por andar por lo seguro. Que el estudio es importante. Es cierto. Es importante. Pero el enfoque que te dan desde la escuela, la secundaria y la universidad. Es para meterte en la cabeza que debes estudiar para ser simplemente, empleado. Y más en la universidad, ilusionándote que llegarás a ser gerente, director o vicepresidente de alguna buena empresa. O sea, te preparan para que vayas a ser sirviente de los mismos empresarios. Porque como ya dije en uno de mis videos, por muy jefe que seas, o alto sea tu cargo, los verdaderos jefes y superiores, son los mismos dueños ricos, que te pagan y te dan algunos pequeños privilegios más que otros para que los hagas más ricos.
Pienso que el estudio está bien, porque lo que muchos no saben e incluso aquí en Honduras, aun cuando tengan título universitario, es que el estudio solo te sirve para abrir tu mente para poder ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Es cierto que en las universidades hablan de cómo formar empresas. Pero no tan a fondo como para enseñarte a crear una, y si te dis que enseñan es para objetivos académicos. ¿Por qué hacen esto? Porque el sistema los maneja a que solo deben crear empleados. Y no educarte verdaderamente en cómo manejar tu dinero y administrar otros aspectos de tu vida. El segundo elemento, es para después de que te gradúes busques un trabajo, porque ese es el fin último de toda tu formación académica, continuar algo que otro dejó, con un sueldo bajo, cosas que te deducen de tus salarios y que te hacen creer que son beneficios, cantidad de trabajo excesivo y horarios que ya ni te dan tiempo para atenderte a ti ni a tu vida. Tendrías que ser uno de los privilegiados para poder tener un horario decente, viendo cómo las ilusiones de ser gerente se van por el caño. Comenzado a formarte una rutina que no te lleva a ningún lado. Después para llevarte a un tercer elemento que es ahorro. Ahora ves Honduras porque pagan en cuentas de ahorro. ¿Para qué? Solo para que los bancos te mantengan amarrado y para algún día adquirir cosas que según tú, te mereces por lo tanto que te matas trabajando. Pero como no puedes ahorrar por todo lo difícil que la vida. Entonces pasas al cuarto elemento. Las deudas, las cuales adquieres pensando y haciéndote pensar los medios y demás personas que lo que adquieres es una inversión, y no te das cuenta que es una simple deuda que te amarra. ¿Todo para qué? Para crear una apariencia de que estás progresando y que de hecho cambias tu apariencia física. ¿De qué putas te sirve? Si por dentro eres una persona que se va arruinando poco a poco, a tal punto que vas a gastar dinero que ni siquiera tienes. Imbéciles, pendejos, tontos. Ahora miren cómo piensan los verdaderos ricos. Si nacieron en cuna de oro. Los padres ricos les dicen a sus hijos las cosas que ven en ese cuadro amarillo, mientras les dicen a otros lo que ya te dije y que están en los cuadros rojo y azul. Y si nacieron pobres como yo pero que descubrieron en el internet la fórmula que te estoy compartiendo en este video. Entonces debes saber que primero trabajas y te sacrificas en no gastar tu dinero en unos 5 años, luego te renuncias y con tu liquidación, prestaciones, compensación, o como le llamen en tu país, lo inviertes en crear tu negocio, o bien si quieres seguir de empleado para estabilizar tu negocio en crecimiento, está bien, hasta que puedas estar seguro que puedes renunciar, copiando lo bueno de tu trabajo y aplicándolo siempre en tu negocio. O bien entonces cuando los ricos obtienen dinero. Pasando rápido al segundo elemento lo invierten. Al mismo tiempo en el tercer elemento se educan en todo lo relacionado en manejo eficiente y eficaz de dinero, que sería la economía. Para mantener la solvencia y rentabilidad de sus negocios. Que sería las finanzas. ¿Te das cuenta que buscan obtener educación financiera? No como esa mierda de los bancos que según ellos te enseñan a cómo manejar tus finanzas. ¡Qué gran mentira! Si supieran hondureños tontos que lo único que hacen es mantener el flujo de información actualizado de clientes, para ellos tomar decisiones en cómo te van a seguir controlando. Cuando los ricos se les regresa el dinero con ganancias, claro. Estos comienzan a contratar personas que lleven y manejen sus negocios, y todo esto lo hacen para llegar al último elemento. Ganar. ¿Ahora te das cuenta? Mientras la gente pobre y media tras adquirir el dinero lo gastan de forma desmedida, los ricos lo invierten para ganar más y más. Veamos un ejemplo: cumpliste 18 años, entras a la universidad, te gradúas, consigues un trabajo, te matas. Ves que no progresas. Por un salario corto a causa de ese montón de deducciones que ni siquiera sabes que utilizarlas. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a adquirir cosas materiales, desde casa, carro, celular, ropa, y todo a través de deudas por 30 años o más, y pides lo mejor porque quieres demostrar a todos, aunque sea solo imagen, que vas progresando, ya que no solo lo piensas, sino que el mismo sistema te hace pensar así. Al ver que te vas quedando corto en pagar tus deudas, adquieres otro préstamo. Y así vas hasta que algún día te casas y los problemas empeoran, porque tu mujer está en igual estado que tú, aunque gana igual o mejor salario, vienen los hijos y es peor. Comienzas a vivir una rutina, en donde llegas a un punto que te harta, pero como tienes obligaciones serias. No te queda más de otra que aguantarte, ves que los problemas y la gran carga de trabajo te estresa y como no avanzas te agarra depresión, dos cosas que así como la obesidad son causantes de muchas enfermedades. Sigues soñando que llegarás a ser un jefe, pero ves que en tus narices ponen a alguien de mejor apariencia, cuando llegas a viejo.
Pensando en una jubilación, te das cuenta que la empresa no jubila gente, y vives con tus enfermedades causadas por el estrés, la depresión y obesidad de siempre querer resolver tus problemas, y te mueres. ¿Lo ves? Más o menos te resumo para lo que un individuo viviría. ¿Crees que eso es vivir? Ahora en la última gráfica te explico cómo funciona el dinero. Primero comenzamos con el primer cuadrante donde están los empleados, que ya hemos hablado bastante. Abajo están los autoempleados, los que manejan su propio negocio, y no tienen a nadie más, sin pensar tampoco cómo hacer crecer el negocio. Estos suman y restan. Suman esfuerzos, matan 12 en trabajar duro para sobrevivir y restan calidad de vida en otras cosas. ¿Y qué hacen para compensar esa calidad de vida? Hacen todo lo que ya te mencioné en el ejemplo anterior. Y transmiten eso a sus hijos, que ni modo hay que aguantarse. En los otros cuadrantes, tenemos a los dueños de negocios, quienes tienen un negocio. Estos, al igual que los inversionistas, cuando reciben dinero multiplican y cuando tienen lo suficiente, lo dividen en distintas inversiones. Porque los ricos invierten en crear negocios que sean franquicias, o bien negocios que puedan crear responsabilidad social, o bien negocios por Internet. ¿Para qué? Para que veas que esas son las tres formas, por lo menos aquí en Honduras, en las que puedes evadir impuestos y volviéndose inversionistas, y te contratan a ti y demás personas medias y pobres que necesitan un trabajo, para que trabajen para ellos, y mientras ellos andan disfrutando de la vida, sin preocupaciones y sin padecer enfermedades, pueden tener varios. Bueno, ahora que ya sabes cómo piensa la gente, pregúntate cuál mi forma de pensar. ¿Qué deseo para mi vida y para asegurar mi futuro? ¿Que eres alguien que piensa como rico o como medio o pobre? ¿Es difícil para de sumar y restar a multiplicar y dividir? Sí. Es difícil. Nadie dice que no, pero no imposible. Entonces piensa. ¿Qué agosto para ser feliz?